Para mí es un honor presentar y hablar de este tema de esofagitis eosinofílica, diagnóstico y tratamiento en pediatría. Este es un paciente, un adolescente de 15 años con desimpactación endoscópica de carne en agosto del 2022 en otra institución. Aquí, como pueden ver, en el lado derecho se le toma unas vías digestivas después de la desimpactación que muestra una disminución del calibre del 50% de la luz a los 20 centímetros de la arcada dentaria. Y me llamaba la atención porque las biopsias proximales y distales mostraban una esofagitis grado 3 y las biopsias no mostraron eosinófilos. Este paciente había tenido atoramiento con vómito autoinducido con carne desde el año de edad. Era lento para comer, le decían el lento y todo el mundo se desesperaba en la casa cuando él empezaba a comer, pero además tenía claramente unos antecedentes de rinitis y dermatitis atópica. Esta es nuestra primera endoscopia, entonces ven una traquealización ahí del esófago, pero esencialmente nuestro endoscopio Olympus de 9 milímetros no alcanzó a pasar. Entonces, afortunadamente, en nuestro servicio tenemos un endoscopio pediátrico que nos permite pasar y pues lo interesante es saber qué había ahí. Entonces, pues con el endoscopio neonatal entramos y ya empiezan a haber unos surcos longitudinales. El paciente estaba con inhibidor de bomba de protones, llevaba más o menos un mes y se ve claramente aquí unas lesiones blanquecinas que son los microabscesos de eosinófilos que todos ustedes conocen. Obviamente este paciente tenía más de 100 eosinófilos en la biopsia. Entonces el problema, dice uno, bueno, ¿qué hacemos con un paciente de 15 años que ya tiene una estenosis secundaria, una esofagitis eosinofílica? Este paciente entró en un programa de dilataciones en nuestro servicio. Muy bien. La esofagitis eosinofílica se considera una enfermedad antígeno inmune mediada, una enfermedad crónica, cuya manifestación más importante es la disfunción esofágica. Y la característica está caracterizada por una inflamación donde hay más de 15 eosinófilos por campo. Muy bien. ¿Por qué produce disfunción esofágica? Porque al estar en la muscular de la mucosa produce disfunción de la motilidad y para los motilólogos generalmente puede parecer cualquier enfermedad. Es la etiología más común de disfagia e impactación en niños y en un estudio que hicimos latinoamericano que participó nuestro grupo de la Fundación Santa Fe, tenemos la prevalencia más alta de esofagitis eosinofílica en pacientes que consultan a gastroenterología pediátrica. Y como ustedes saben, estos pacientes tienen que tener, esto produce mucho estrés, ansiedad, aislamiento, conductas adaptativas múltiples, tienen que ir muchas veces al médico, usar medicamentos y varias endoscopias. Pero lo que hay que saber es que una vez diagnosticada la esofagitis eosinofílica, el riesgo más grande es el riesgo de progresión a estenosis. Por lo tanto, la prioridad de estos pacientes con esofagitis eosinofílica es diagnosticarlos tempranamente. Y como ven en esta diapositiva, si consideramos Estados Unidos, Australia, España, en todos los países va en aumento. A medida que nuestros países mejoran epidemiológicamente y hay disminución de las infecciones gastrointestinales comunes, aumenta la esofagitis eosinofílica. Y este es el estudio que les hablamos que participamos con nuestro grupo a nivel latinoamericano, en que encontramos después de Brasil la prevalencia más alta de esofagitis eosinofílica. ¿Cómo es el comportamiento clínico de la esofagitis eosinofílica? En esta diapositiva podemos ver que en los primeros 4 años lo más importante es que los niños no comen, no quieren comer porque ellos se defienden de esa forma. Luego empiezan a vomitar. Hacia los 12 años empiezan a tener dolor abdominal,
Posteriormente, ya en la aborrecencia, a los 12 años, empiezan a tener disfagia y empiezan a tener impactación. Ellos sienten que no les pasa la comida y tienen que tomar un poco más de agua, y el comportamiento de los adolescentes ya es muy parecido al del adulto. Por lo tanto, ustedes deben saber que hay un fenotipo inflamatorio que es en los niños pequeños, que hay edema de la mucosa y empiezan a tener falla en el crecimiento porque no pueden comer. Posteriormente ya hay inflamación y fibrosis, ya empiezan a vomitar, ya empiezan a tener más dificultad de impactación porque ya hay fibrosis en subepitelial, y ya prácticamente en adolescentes como este niño y adultos ya hay fibrosis y estenosis. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la historia familiar y los factores de riesgo? Y en este interesante estudio se puede ver que tener familiares de primer grado, yo tengo ya varios pacientes que les he diagnosticado esofagitis eosinofílica, y el gastroenterólogo de adultos se dan cuenta a los papás que ellos la tienen, y obviamente se hace el diagnóstico de los padres. Cuando hay de primer grado, segundo grado, primos, hay una mayor prevalencia de esofagitis eosinofílica, pero miren, también se ve que los esposos también tienen más esofagitis eosinofílica, o sea que se ha implicado que hay factores ambientales que hacen que son familias que tienen mayor riesgo de tener esofagitis eosinofílica. Los criterios de esofagitis eosinofílicas están bien definidos, donde uno debe describir los signos endoscópicos que ustedes todos conocen. Se deben tomar 2 a 4 biopsias de esófago proximal y distal y sitios de mayor inflamación, y tomar rutinariamente biopsias de estómago y duodeno, ya que es posible que no se trate de una esofagitis eosinofílica, sino una gastroenteropatía eosinofílica, y tiene otras implicaciones. De hecho, en nuestro servicio, un paciente que vaya a endoscopia por dolor abdominal, pero además tenga asma, rinitis o dermatitis atópica, hacemos como tamizaje, tomamos de 2 a 4 biopsias en esófago distal para descartar esofagitis eosinofílica. Aunque los primeros pacientes o el primer paciente que yo tuve fue en el año 1998, cuando no conocíamos esta enfermedad, el primer reporte importante, y yo creo que somos pioneros que reportamos aquí en Colombia, se presentaron un reporte de un caso de un adulto, de un paciente de 30 años, y este reporte que lo hicimos acá en la Fundación Santa Fe con el grupo de patología. Y reportamos nuestros primeros 46 pacientes en el año 2019. El predominio era en hombres más que en mujeres. Ahí están los síntomas: dolor abdominal, pirosis, vómito, pero la mayoría tenían antecedentes de asma, rinitis, dermatitis atópica, y muchos tenían síntomas de reflujo, y algunos, como ven, habían tenido 4 de estos pacientes habían consultado por impactación de comida. Pero lo interesante de esto es que solamente el 50% de estos pacientes tenían cambios endoscópicos de esofagitis eosinofílica. Por lo tanto, esto nos induce a decir que si el paciente tiene asma, rinitis, tiene dificultades alimentarias, hay que hacer un tamizaje histológico de biopsias en el esófago distal. Ahí está la cantidad de eosinófilos: 80, 100, hay hiperplasia, degranulación de eosinófilos, elongación papilar, microabscesos. Muy bien, esto es lo que vemos. Son surcos longitudinales, placas blanquecinas, traquealización, que todos nosotros conocemos, que vemos que eso se traduce en edema, inflamación, abscesos de eosinófilos y trastornos de motilidad. Y si vemos esto, pues vemos acantosis, hiperplasia de células basales y papilomatosis, que representan lo que vemos, por ejemplo, en el lado derecho, más de 80 eosinófilos por campo de alto poder. Por lo tanto, cuando un paciente tenga algún trastorno esofágico, reflujo, dolor abdominal, disfagia, pero además tenga asma, rinitis o dermatitis atópica en él o en su familia, hay que pensar en esofagitis eosinofílica, hay que hacer el diagnóstico y hay que descartar
otras causas de esofagitis eosinofílica, como por ejemplo un síndrome hipereosinofílico, como una enfermedad de Crohn con afección esofágica, como trastornos mendelianos. Nosotros tenemos algunos pacientes con, por ejemplo, síndrome de Netterton, con enfermedades inmunes o deficiencias primarias asociadas con gastroenteropatía eosinofílica y esofagitis eosinofílica, que son condiciones un poquito diferentes a la esofagitis eosinofílica. Sin embargo, les quiero compartir este interesante estudio que lo que demuestra es el impacto del diagnóstico tardío y cómo en el lado izquierdo ven el comportamiento a los 2 años hasta los adultos, y se encuentra que el predominio inflamatorio va disminuyendo y se va convirtiendo en fibrosis. Por lo tanto, entre más edad hay más fibrosis. Inclusive hay datos de ecoendoscopia donde muestran fibrosis temprana en este tipo de pacientes para hacer el pronóstico de un fenotipo fibroestenosante. Y en el lado derecho ven muy claramente que a medida que pasa la edad hay más impactación de comida y obviamente más estenosis. ¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos hacer el puntaje del Endoscopic Reference Score, que lo graduamos si hay edema, anillos, exudados, líneas verticales y estenosis, pero solamente les quiero dejar este tip que nosotros lo usamos mucho en pediatría, que es el IMPACT, que produce impacto para diagnosticar la esofagitis eosinofílica, que es tomar mucho líquido. Son pacientes que uno les dice que tienen que tomar mucha agua o líquido para pasar las comidas. Son pacientes que tienen que cortar en pedacitos los alimentos, y esto se ha visto en adultos jóvenes exactamente igual. Son pacientes que son lentejos para comer, entonces todo el mundo sabe que toca tener 1 hora para comer con ellos porque son lentos. Evitan las texturas duras, mastican excesivamente, lo mantienen en los carrillos y generalmente no les gusta tomar pastillas. Entonces, eso es lo que nosotros usamos para mnemotecnia en estos pacientes. La etiología, todos ustedes la conocen, pero esencialmente hay una parte genética. Se está estudiando muchísimo acá, ya se empezó en Antioquia a estudiar la parte genética para determinar los fenotipos fibroestenosantes. Pero la etiología está dada por un componente genético, aeroalergenos, que eso es bien importante porque nos olvidamos de los aeroalergenos, que es muy difícil controlarlos, los alergenos alimentarios, pero también se sabe que hay factores protectores como tener mascotas, tener Helicobacter pylori y una buena microbiota. ¿En qué se traduce eso? En un estímulo TH2 con eotaxina 3, aumento de interleuquinas 4, 5 y 13, que activan los receptores celulares, que activan las células inmunes y producen disfunción esofágica por inflamación, con inflamación, fibrosis, dismotilidad y aumento de la permeabilidad. Al lado derecho son los estudios de factores de riesgo que se los quiero resumir acá. Que se ha visto que aumenta el riesgo de esofagitis eosinofílica, la exposición a antibióticos, cesárea durante el embarazo o sobre todo en el primer año, uso de inhibidores de bomba de protones, parto pretérmino, mientras hay factores protectores como tener mascotas. Muy bien, ¿cómo se trata? El objetivo del tratamiento entonces es controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida, tratar de la histología que tenga menos de 15 eosinófilos. Sin embargo, no es suficiente buscar solamente una mejoría histológica, porque hay discrepancia entre la remisión histológica y los síntomas por persistencia de la fibrosis subepitelial. Es decir, yo ya tengo menos de 15 eosinófilos, pero el paciente se sigue atorando, es porque ya tiene fibrosis. Entonces ya es un diagnóstico tardío y va a tener que convivir con eso. Debemos saber que la esofagitis eosinofílica es crónica, o sea, es para toda la vida y necesita tratamiento a largo plazo. Tratamientos: IVP, dieta elemental, dietas de eliminación, corticosteroides tópicos ingeridos, biológicos y dilatación. Yo creo que este es el mejor algoritmo que yo he visto, digamos,
uno diagnostica y uno habla con los padres y uno escoge. ¿A ti te gustaría que yo te quite 6 alimentos a un adolescente o prefieres tomarte 2 pastillas al día? Doctor, yo prefiero 2 pastillas de inhibidor de bomba de protones. Claro, los que llegan con estenosis no tienen opción, hay que dilatarlos, pero es importante que si los dilatamos tiene que estar desinflamado el esófago. O sea, debe tener idealmente menos de 15 eosinófilos porque el riesgo de perforación se aumenta. Y algunos de ellos van a preferir tomar los corticoides tópicos tragados o deglutidos. Por lo tanto, tenemos que tener la sintomatología de la actividad, tratar de que la actividad esté menos de 15 eosinófilos por campo de alto poder y tratar de que tenga más de 15 milímetros en los adolescentes del esófago. Bueno, vamos a rápidamente, en estos últimos 5 minutos, cada uno de los tratamientos. Inhibidor de bomba de protones. Nosotros lo utilizamos, claro, estos pacientes tienen reflujo asociado, pero esencialmente lo usamos como antiinflamatorio porque estimula, inhibe la eotaxina 3. Aquí en el lado izquierdo se ve cómo produce la inhibición de los inhibidores de bomba de protones. Usamos esomeprazol a dosis máxima. Uno tiene que usar, generalmente en adolescentes usamos 40 miligramos 2 veces al día durante 2 a 3 meses y luego hacemos endoscopia para ver. La pregunta es cuántos responden. Entonces, eso solamente les quiero mostrar este estudio que pues fue premiado como uno de los mejores trabajos ahorita en el NASPGHAN en San Diego, Estados Unidos, y nosotros simplemente les preguntamos a los pacientes cuáles solamente preferirían usar de entrada inhibidores de bomba de protones y los dividimos en los que respondieron y no respondieron. Y vimos que 16 pacientes, o sea, el 47%, bajaron de 15 eosinófilos cuando solamente usamos inhibidores de bomba de protones. No había diferencias en género ni edad, no había diferencias importantes de historia familiar o historia personal, no había diferencias, porque uno se pregunta por qué unos respondieron y otros no. El posttratamiento tampoco se vio que los hallazgos endoscópicos eran importantes. Obviamente todos los pacientes después de tratarlos la histología dio menos de 15 eosinófilos, pero lo más importante es que muchos no hubo diferencias significativas en los síntomas. Es decir, nos toca hacer endoscopia y tomar biopsias para mantener estos pacientes idealmente con eosinófilos por debajo de 15. La conclusión, nosotros fue el primer trabajo que se evaluó la respuesta inicial a inhibidores de bomba de protones. 47% de nuestros pacientes respondieron. Se determinó que los síntomas clínicos y endoscópicos no son marcadores de inflamación de control local y pues se requieren más estudios. Dieta elemental. Nosotros tenemos fórmulas de aminoácidos completas. Ahí tenemos una que puede usarla uno desde el año de edad hasta los 100 años, que son aminoácidos. Los 21 aminoácidos los ponen en un tarro, ponen vitaminas y lo pueden tomar los adolescentes y adultos. Entonces, produce una remisión rápida, obviamente es mejor aceptada en niños pequeños. Hay uno con sabor a vainilla y otro neutro, que pues se puede mezclar con otras cosas para mejorarle sabor. Y las desventajas son que pues saben mal, a veces toca administrarla por sonda, son de alto costo y menos eficaz en las estenosis. Lo otro que uno puede hacer es las dietas de eliminación, que puede quitar 1 alimento, 2 alimentos, 4 alimentos o 6 alimentos. Es bien dispendioso y obviamente lleva a deficiencias nutricionales. Esto es lo más aceptado en el mundo, lo que se llama, bueno, uno puede hacer dietas elementales, o sea, empíricamente decir, de una vez le voy a poner fórmula de aminoácidos, o dieta dirigida. Entonces yo le tomo anticuerpos inmunocap contra alimentos, más pruebas dérmicas de parche, más prick test y de acuerdo a eso escojo. Pero también puedo quitarle un alimento, por ejemplo leche, 4 alimentos, 6 y cada 3 meses hacerle una endoscopia para ver la respuesta. O todo lo contrario, le quito los 6 y voy bajando, que se llama el top down. Muy bien.
pero se ha visto que hay diferencias. Miren, en este estudio de la izquierda en niños y en adultos encuentra que solamente quitando la leche no hay diferencias significativas en la mejoría de estos pacientes, es decir, el 45% mejora. Cuando se les ha preguntado a los gastroenterólogos de niños y en adultos qué tanto, cómo perciben esto de las dietas, y dice, bueno, los pacientes no les interesa, poca adherencia, poco acceso a nutricionistas, manejo de la dieta sin guía de una nutricionista es muy difícil. Pero estos son los resultados: dieta elemental hasta 90%, quitarle 6 alimentos 60% adultos, niños 70, 4 alimentos es variable, 70 niños, 70% adultos, 2 alimentos hasta 43 y un alimento, mire que es muy variable, 44 a 70%. Estas son las dosis que utilizamos, pero son las mismas que se utilizan, por ejemplo, en adultos en mayores de 10 años. Afortunadamente, desde hace 2 años tenemos la budesonida viscosa. Entonces, nosotros en estos pacientes que no han respondido a inhibidor de bomba de protones y dieta, empezamos con la budesonida viscosa, y la idea es que al ser viscosa se quede en el esófago, se absorba y desinflame el esófago directamente. ¿Qué deben tener en cuenta, queridos colegas? Que 1 hora después de su administración no debe ingerir nada, no cepillarse ni enjuagarse la boca, y se debe restringir ingesta de toronja o pomelo, ya que inhibe el CYP3A, que es el primer paso hepático de este producto. Respuesta histológica más o menos en el 65% y efectos adversos cándida esofágica oral. ¿Qué pasa si no responde a inhibidor de bomba de protones, dieta y corticoides? Que ya tenemos varios pacientes de estos, que son pacientes refractarios o intolerantes a los corticoides. Nos toca usar terapias dirigidas a vías alérgicas. Se debe usar tratamiento sistémico de múltiples formas de atopía. Muchos de estos pacientes tienen, además de esofagititis eosinofílica, dermatitis atópicas severas, y hay un beneficio práctico de la terapia semanal. Este es el que estamos usando hace unos 2 años, dupilumab, que inhibe la señal de interleuquina 4 y interleuquina 13. Fue aprobado en Estados Unidos desde los 6 meses para dermatitis atópica severa, en asma para los mayores de 6 años y rinosinusitis crónica con pólipos para mayores de 18 años. Y mayores de 12 años desde mayo del 2022 en Estados Unidos. A nosotros nos toca pelear mucho con el sistema de salud para que les aprueben a estos pacientes. Este es el estudio clásico del New England Journal, donde se muestra que en un estudio aleatorio doble ciego en adolescentes y adultos jóvenes disminuye la cantidad de los síntomas de esofagititis eosinofílica a 24 semanas, disminuyendo a menos de 6 eosinófilos en mucosa del esófago, y cuando uno hace el corte a 52 semanas también hay una disminución de los scores de disfagia y también de eosinófilos. Estos son todas la cantidad de biológicos que nos toca aprender, porque probablemente nos va a tocar en algún momento usarlo. Por lo tanto, para llevarse a la casa, la esofagititis eosinofílica está aumentando globalmente. Los factores de riesgo son genéticos, atopía, parto pretérmino, cesárea, uso de antibióticos y supresores de ácido. Existen factores protectores como el Helicobacter pylori, las mascotas y una buena microbiota. Los criterios de diagnóstico de esofagititis eosinofílica cada vez están más claros. Los síntomas son dificultades alimentarias y vómito en lactantes y escolares, pero ya dolor abdominal, disfagia e impactación alimentaria en adolescentes y adultos jóvenes. El diagnóstico temprano y la terapia oportuna reducen las complicaciones. El primer tratamiento pues es IVP, terapia dietética y corticoides. La elección depende del tipo, los fenotipos, si es alérgico o no alérgico, si es inflamatorio o fibroestenótico, la edad, los hábitos alimentarios. La efectividad del IVP, pues ya en Colombia tenemos nuestro estudio que pues, fue premiado, que nos pues, sorprendió, pero bien, digamos. 47%, realmente no hay estudios latinoamericanos. La efectividad de los corticoides tópicos ingeridos, 65%.
La terapia dietética es exitosa en el 45 a 90%, limitada por baja adherencia, pero la terapia biológica dirigida, como el dupilumab, ya está disponible en mayores de 12 años y otras terapias están en desarrollo. Y finalmente, el manejo multidisciplinario y el abordaje personalizado probablemente son las claves. Muchas gracias.